Miss, Alumna, ¿qué pasó, tengo corazón? una pregunta. ¿Me puso falta? Cuéntame. No, ay, qué Ah, ok. angustia. No, es que como sí le contesté, pero yo creo que estaba fallando el audio de la computadora o no sé. Sí, corazón, sí, pero sí te puse. No Ok, temáis. gracias. De nada. Déjame lo checo porque luego se me va la onda y no voy a hacer. No, no te puse. Ok, Falta. Miss, gracias. Nada. Ok, entonces compartamos ahora. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ya llegaron todos o me falta alguien? Espérame tantito. Ah, no, Ingrid. Ah, no, ya se viene. Ya llegó. Ok. Entonces, regresando a la diapositiva anterior, la investigación comercial, repetimos, es la búsqueda, nuevamente, y análisis sistemático. Sistemático porque es un proceso que se tiene que respetar. Yo creo que en la materia de metodología se los están enseñando con creces porque desgraciadamente a veces cuando estamos investigando por primera vez nos saltamos pasos, ¿no? O no respetamos congruencia en cada etapa de una investigación. Entonces, ese es un gran error porque significa que no están siendo sistemáticos, ajá, sino que están haciendo cada etapa de la investigación por separado y por eso al final o no se termina más bien la investigación o no se arrojan los resultados de manera objetiva, ¿ok? Entonces, una investigación tiene que seguir un proceso. O cuando ustedes atienden a un paciente, empiezan por cobrarle o empiezan por que algunos profesionales de servicios sí lo hacen, ¿eh? Primero cobran y luego hacen la consulta, pero o sea, en teoría es primero yo conozco a mi paciente o pues la historia clínica o todo lo que ustedes hacen antes de empezar a profundizar en su requerimiento de servicio y luego ya se les informa del precio de la consulta o no sé cuál sea su proceso de atención al paciente, pero no se saltan pasos, ¿cierto? Quiere decir que llevan un proceso de atención sistematizado. Ajá. Igual, en la investigación hay que ser de esta manera. Hay que respetar pasos y ser lo más objetivos posibles. ¿Ok? Para de esta forma solamente identificar la información relevante a su objetivo de investigación o al problema, en este caso comercial que se desee solucionar. Por ejemplo, se me ocurre, pues ¿por qué no están recibiendo la cantidad de pacientes que ustedes esperaban recibir en una semana, por ejemplo? ¿No? ¿A qué se debe? ¿A la tarifa de la consulta? ¿A que su consultorio, su negocio o el lugar donde están prestando el servicio no es muy accesible, a que no hay estacionamiento, ¿a qué? ¿A qué se debe? Esa sería una pregunta de investigación que obedece al objetivo de encontrar la razón o las razones principales por las que la consulta de nutrición del licenciado Pérez no se cubre como él lo esperaba. Ese es un objetivo de investigación a partir de una pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, evidentemente tiene que ver con mercadotecnia o con negocio. ¿Por qué? Porque pues me interesa saber ahí, en ese ejemplo, ventas, ¿no? O pacientes atendidos. ¿Ok? Entonces, la investigación comercial es un poco diferente de la de marketing porque la investigación comercial va a centrarse en los aspectos de mercadotecnia, precio, producto, promoción, plaza, etcétera, ¿no? Y la investigación de mercados, como su nombre lo dice, se centra en entender algún fenómeno relacionado con mi mercado, o sea, sus pacientes. ¿Sí? No es lo mismo entender por qué el paciente se comporta de X forma, ¿no? A entender por qué mi promoción de Navidad no funcionó. ¿Ya vieron? La segunda es una investigación comercial y la primera fue una investigación de mercados. ¿Ok? ¿Ok? Público, conocedor. Sí, Miss. Sí, Que no me contestan, me deprimen, sí, de verdad, mis. me deprimen, me siento ignorada. Bueno, ok, siguiente. Entonces, eh, el proceso de investigación, creo que ustedes ahorita lo que lo están llevando o lo llevaron en su momento, se parece mucho, ¿no? En el método científico, el investigación comercial, investigación de mercados, casi lleva los mismos pasos, nada más con adecuaciones pertinentes, ¿no? Primero hay que recolectar o recoger los datos, ¿sí? A través de datos primarios, ajá, o datos secundarios, a través de datos internos o a través de datos externos. A ver, datos primarios no es lo mismo que datos internos, ¿eh? Pueden ser,
pero no es lo mismo. Los datos primarios son los que recolecta directamente el investigador. ¿A través de qué? De cuestionarios, entrevistas, grupos focales, observaciones, historias de vida, bla, bla, bla. Eso los recolecta el investigador. Esos son datos primarios. Datos internos son los que ya cuenta actualmente la empresa o el investigador de tiempo atrás o de alguna referencia, ¿sí? O sea, ya los tiene dentro de la organización. Chicos, ¿me permiten ir a abrir mi casa? Es que me están tocando. ¡Ja! Ahorita no me tardo. Sí, Sí, porfis. Muchas gracias. Ah, ya, muchas gracias, chicos. Por poquito me doy un monicazo por estar corriendo. Pero venme aquí. A ver, les comparto pantalla. Listo. Entonces estábamos en el proceso, ¿no? De investigación que tiene que ser sistemático, ordenado, por favor, y objetivo, ¿sale? Entonces estamos con los tipos de datos primarios, son los que recolecta el investigador de primera fuente. Y los datos internos son los que ya actualmente cuenta la empresa o el negocio, de tal forma que, por ejemplo, los datos internos son los registros que ustedes
pueden tener de cada paciente, ¿sí? Entonces, cada que acude el cliente o el paciente a su servicio, ustedes ya cuentan con datos de él previamente recolectados, ¿sí? Ahora, los datos externos, ¿sí? Son los que vamos a utilizar de afuera. Por ejemplo, publicaciones de alguna revista especializada en nutrición, ¿no? Que ustedes ocupen para armar sus programas nutrimentales o, no sé, algún libro que ustedes ocupen como nutriólogos. Por ejemplo, los médicos ocupan el Vademecum, ¿no? Es el que tienen así como su tumbaburros para checar farmacología o el tipo de medicamento, si el nombre del medicamento o la estructura química o algo así, no sé, que tienen y que a lo mejor se les puede olvidar en alguna consulta, pues ya nada más consultan su diccionario y ya. Eso, no sé si ustedes también como nutriólogos lo tengan. Entonces, esos también se clasifican en primarios y secundarios. Ajá. Los primarios son igualmente los que ya existen, pero ustedes los recolectan como investigadores. Ajá. Y los secundarios son los que ya están externalizados, ya están documentados y que solamente ustedes en alguna ocasión los refieren o los consultan cada vez que lo necesiten. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos nuestros datos, sea de manera interna o de manera externa, sean primarios o secundarios, ahora sí vamos a armar nuestra base de datos. Una base de datos no es suficiente solamente con integrar nombre del paciente, nacimiento, edad y ya. No, o sea, entre más conozcan de su servicio y que más conozcan de sus pacientes, sus requerimientos, sus perfiles, sus situaciones de consumo de servicio, etcétera, es más fácil para ustedes diseñar el servicio que necesita cada paciente, ¿no? O en algún momento que requiere. Ajá. Ya que armamos nuestra base de datos, entonces vamos a revisar o vamos a cerciorarnos de si necesitamos más información, a través de qué técnica voy a recolectar esa información. O sea, ¿me es suficiente nada más cada vez que tenga yo consulta con mi paciente preguntarle cosas o necesito, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ir a su domicilio y armar toda una historia de clínica o analizar cuál es la secuencia de situaciones que colocaron al paciente en la situación que está consultándoles, o sea, como todo es que tiene su nombre, pero no me lo sé. O sea, cuando los médicos, por ejemplo, tienen que ir a averiguar, pues, qué tipo de comida come el paciente, qué ha hecho en las últimas 3 horas o en los últimos 2 días, qué tipo de actividad tuvo, o etcétera. O sea, pero tiene que ir hasta su domicilio para analizar todo lo que ha hecho o no ha hecho el paciente para saber cuál es la raíz de su patología. No sé si ustedes en algún momento tendrían que hacerlo para conocer más de lo que necesita el paciente en cuanto a nutrición, ¿sí? Pero todo eso son técnicas de análisis de datos que cada uno de ustedes tendrá que diseñar para poder ofrecer el servicio que está buscando su paciente, ¿sí? Y ya después de que tengan su información recolectada, tendrán que separarla, clasificarla en información útil o en información que nada más me sirve como complemento o como contexto para yo darle una mejor solución a los requerimientos del paciente. Y ya finalmente tomar decisiones, sea comerciales o sea específicas con mi paciente, ¿sí? Pero bueno, cuando estamos hablando de investigación comercial, pues si ustedes, por ejemplo, conocen más del paciente en cuanto a, pues él o ella no come semillas. Ah, ok, pues entonces le voy a recomendar una marca de otra comida que sustituya el uso de las semillas que él no o que ella no acostumbra a consumir. O sea, aquí el punto es, hablando de investigación, tanto comercial como investigación nutricional, ustedes tienen que encontrar la mayor y mejor cantidad de información que sea posible de su mercado, en este caso, de sus pacientes o de sus consultantes, sean empresas, sean personas, qué tipo de agente es el que consume su servicio y diseñar la oferta de servicio con base en la información que han recolectado de ellos. O sea, no pueden ofrecer un servicio a ciegas, ¿sí? Eso es en lo que, digamos, la mayor importancia de la investigación comercial y de la investigación en general, ¿sí?
¿Sí? ¿Alguna duda? No, Miss. ¿No? No, Miss. Entonces, ¿cuáles son las fases de una investigación comercial? La fase número 1, a ver si yo creo que eso ya lo vieron en investigación, consiste en diseñar o en dejar muy claro, sobre todo para ustedes, cómo le van a hacer para aclarar sus objetivos de investigación. Por ejemplo, en el primer caso que les ponía de encontrar cuál es el mejor precio de el servicio nutricional que voy a brindar el próximo año que me titule como nutriólogo o nutrióloga. Eso es importante, no sé si, digo, a menos que ya lo hagan, ya estén dando consulta, pero quienes no lo han hecho todavía, ya pensaron en cuánto van a vender su consulta y con base en qué van a venderla en ese precio o en esa tarifa. Entonces, eso podría ser un buen punto de partida de una investigación comercial, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor tarifa para mis consultas nutricionales? Bueno, con respecto a eso, Miss, Ajá. bueno, nunca tuvimos una clase como tal, pero un médico en alguna ocasión sí nos dijo como qué aspectos hay que considerar Ay, qué bien. para determinar un costo de consulta, ¿Qué les dijo que había que considerar? que hay que considerar el lugar donde estás, el equipo que compraste pues, para ocuparlo, pues, en tus pacientes, Ujú, el tiempo que le estás invirtiendo y también tienes que hacer como un desglose de cuánto sabes o algo así. Es ujú. que según dice que él en base a la experiencia que tú tienes, pues a ti te costó esa educación, entonces también se tiene que remunerar. Claro. Sí, o sea, bueno, de hecho eso se llama, y también consideren el costo de oportunidad de los dos, de sus pacientes y de ustedes. A ver, ahorita les digo que es costo de oportunidad, pero en la teoría de negocios, por ejemplo, para vender un producto tangible, deben de considerar materia prima, deben de considerar costos de producción, o sea, luz, agua, maquinaria, bla, bla, ¿no? Deben considerar personal, ajá. O sea, el tipo de empleados, digo, no me gusta la palabra empleados, prefiero colaboradores, que se dedican a producir ese bien para poder venderlo, porque no es lo mismo un bien hecho artesanalmente que un bien hecho en serie, ¿sí? Es más económico el realizado en serie. Entonces, asociándolo a servicio, sí es válido lo que les comentaba este médico, ¿no? O sea, el considerar en su tarifa lo que ustedes dedicaron a prepararse para ser nutriólogos o para tratar el tipo de consulta, porque no sé si en nutrición manejen diferentes tipos pues no sé si se llama patologías o situaciones del paciente, que me imagino que no es lo mismo una consulta de un diabético que de un adulto mayor, que de un niño, que de una mujer en estado de embarazo, ¿no? O una mujer que está en etapa de remisión de un cáncer, por ejemplo. Entonces me imagino que llevan otro tipo de nutrición. Entonces, pues el tiempo el nivel de especialización que tienen en ese tipo de servicios también tendrían que cobrarlo. El tiempo de duración de la consulta. O sea, por ejemplo, a mí algo que no me pareció cuando asistí con alguna psicóloga, desde el principio, antes de escuchar todos mis traumas y demás, me decía, a ver, la consulta nada más dura 50 minutos, ¿eh? Porque yo necesito 10 minutos para preguntarte cualquier duda que tenga. Y yo así de, no, pues, o sea, desde el principio como que me dejó muy claro cuál era la duración de mi servicio, ¿no? Entonces digo, no porque esté mal, pero también tendrían ustedes que considerar cuánto va a durar su consulta y si en base a esa duración, perdón, con base en esa duración, también establecer una tarifa. Y además, les decía, lo del equipo también que mencionaba Isaac, que no es lo mismo montar todo su consultorio súper equipado con mesa de exploración y creo que hay pesas muy especiales, ¿no? Que dan hasta detalles muy, muy puntuales del paciente. Entonces, creo que esas son más costosas que una pesa nada más así de tradicional, ¿no? Entonces, eso también lo tienen que cobrar. Y además, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad en economía significa a lo que se sacrifica para obtener una cosa.
su paciente a qué se sacrificó para consultarlos a ustedes y ustedes qué están sacrificando para atender al paciente. Eso también se integra en el precio de venta, ¿sí? Además de integrar una ganancia. O sea, todo lo que dije antes del costo de oportunidad es como si incluyeran en el precio el costo de fabricación del servicio. Y además tienen que establecer un porcentaje que sea ganancia para ustedes. Entonces, si tomamos en cuenta que con 500 pesos van a cubrir los costos que del equipo que incluyen, que del tiempo que se capacitaron para atender a dicho paciente, que el tiempo que va a durar la consulta, etcétera, eso es solamente la cobertura de esos costos de servucción, ¿no? De producción del servicio. Y además tienen que establecer un porcentaje de ganancia, porque si no estarían tablas y no van a generar una utilidad que les permita crecer en algún momento dado o que les permita ofrecer un servicio más complejo o más completo también a su paciente. ¿Sí me explicó o no? El porcentaje de ganancia Sí, pues, es arriba del 20%. Si están empezando, 12%, ¿no? Y ya con base en el tiempo de experiencia, ustedes te subirán sus tarifas de la consulta, ¿no? Por ejemplo, digo, pueden empezar con 500 pesos y conforme vayan avanzando con el paciente, pues ya ir cobrándole diferente. Por ejemplo, no creo que hay nutriólogos que la primera consulta está en 500, ¿no? Y luego ya las consultas de mantenimiento están en 300 pesos o en diferentes precios de acuerdo a lo que ustedes consideren, ¿no? ¿Sí me explicó o no? Sí, es que, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero supongo que sí. Muchas veces el paciente ya no regresa, ¿no? Entonces muchos dicen, te cobro la primera en 500 para que la segunda la veas más barata y vuelvas. Pero sí, pero es que hay, bueno, es que hay de pacientes a pacientes, porque algunos sienten que si tú vas bajando la consulta, el precio de la consulta es también la calidad, la vas bajando. Entonces es mucho de psicología del consumidor, ¿no? En este caso del paciente. Y dependiendo del tipo de paciente, digo, si van a montar su consultorio en Médica Sur o en Hospital Los Ángeles o en el ABC o cosas así, digo, pues de entrada la primera consulta y las subsecuentes no pueden estar abajo de 1,000 pesos, ¿eh? Fácil. Pero por el segmento, ¿Con qué pagas la renta, mis? exacto, sí, o sea, digo, creo que la renta de un consultorio en esos hospitales se paga en dólares, ni siquiera en pesos. Entonces, imagínense cuánto tendría que cobrar la consulta para que pudieran, uno, cubrir sus costos de renta, ajá, y sus costos de producción del servicio, más una ganancia. Entonces, bueno, ya ustedes sabrán dónde van a montar su consultorio, pero sí evalúen lo que mencionaba Isaac y también, pero también no olviden de empezar a generar una relación con el paciente. Digo, tampoco al principio le vas a cobrar 1,000 pesos, aunque digo, ya están en eso, ¿verdad? Las consultas. Sí están más o menos ya en 600, 700, ¿no? Ya creo que ni 500 hay. Bueno, ustedes son los que conocen más de esta parte, pero bueno, aquí en cuanto a la investigación, se refiere que estamos hablando de eso, y el problema de investigación se hace determinación de la mejor tarifa de cobro al servicio nutricional. Ese es mi problema de investigación. Entonces, ¿qué tipo de investigación voy a realizar para poder encontrar la información que me ayude a clarificar ese problema? Ok, entonces hay diferentes tipos de formas para recolectar la información. Están los diseños exploratorios, los diseños descriptivos y los diseños causales. Además está también el diseño correlacional. Pero bueno, los principales en salud y en ciencias de la salud son el exploratorio. El exploratorio significa eh, aquel diseño en el que el investigador al principio y durante toda la investigación, no tiene mucha información o no hay mucha información secundaria o de teoría o de expertos sobre su tema de investigación. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que no hay información que hable sobre fijación de precios, de servicios y de productos? Que sea un sí, tema completamente poco tratado. ¿Sí o no? sí, mis. Bueno, yo Sí. digo que sí. Sí. ¿Sí hay o no hay, Sam?
O sea, la pregunta es, ¿ustedes creen que exista o que no exista información teórica de cómo fijar precios a los productos y servicios? ¿Creen que haya o que no haya? No, que no. ¿No hay información de Yo digo que autores? sí existe, aunque Pues Claro, sí hay, después pero todos, tienes que estandarizarla a tu área de interés. claro, sí, hay que exacto, de aplicarla. acuerdo a lo que estés dedicado. Ajá. Pero de que hay. O sea, de que hay teorías que expliquen cuáles son las mejores formas de fijar precios, tanto contables, financieramente hablando, con costos, etcétera. Claro que la hay. O sea, nada más métanse a la biblioteca en la parte de negocios o administración y van a encontrar mucha información que hablen de esos aspectos comerciales. Entonces, cuando su tema presenta esa característica de que sí hay mucha información relacionada con tu tema, no puede ser diseño exploratorio, porque los diseños exploratorios significan que el tema de investigación es muy poco tratado o nulamente tratado. O sea, es como si dijeran, no, pues mi tema de investigación es la nutrición de los marcianos que viven en Marte durante el año 2023. Pues a menos que se vayan al, dudo mucho que incluso en la biblioteca de la NASA exista alguna literatura o investigación anteriormente realizada que hable sobre la forma de vida nutricional de los marcianos en Marte. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando es un tema muy poco tratado o casi o no es tratado anteriormente de otras fuentes, se maneja una investigación de tipo exploratoria, un diseño exploratorio. ¿Sí? Porque ahí el investigador, ahí sí va a tener que partir de cero para encontrar la solución a su problema de investigación. Y por supuesto es de tipo cualitativo al 100%. ¿Sí? Ese es un diseño exploratorio. ¿Sí? El diseño descriptivo se ocupa mucho salud y también el causal. ¿Por qué? Porque se trata de describir ya sea cualitativamente o cuantitativamente un fenómeno de estudio, en este caso comercial. Volviendo al problema de querer saber qué tarifa voy a poner en mis consultas de nutrición, pues valdría la pena primero que describas cuál va a ser el perfil de tu mercado, o sea, cuál va a ser el perfil de tus clientes. ¿Van a poder pagar las consultas que tú vas a cobrar? ¿Son del perfil que les interesa en un servicio nutricional o nada más, o ni al caso, como les preguntaba al principio? O sea, no les interesa la nutrición. Mientras ellos encuentren qué comer, está bien. ¿Sí? ¿O es un perfil que está preocupado no solamente por su estética física, sino por su salud orgánica? Órale, pues entonces sí. ¿Sí me explicó? Entonces tendremos que describir cualitativamente primero el futuro o los futuros clientes o pacientes de mi servicio para saber qué tipo de tarifa voy a cobrarles, ¿ok? ¿Qué tal si es un mercado que sí le interesa la nutrición, pero no puede pagarla por X o Z razón? Ajá. Entonces, ya que describí, si es que voy a ocupar un diseño descriptivo cualitativo, hablé sobre las cualidades del perfil del segmento que me pueda comprar a cierta tarifa mi servicio nutricional. Ese es un descriptivo cualitativo. Para nada metí números, ¿eh? Solamente cualidades. Ajá. Y otro diseño también descriptivo, pero cuantitativo, es el que se encarga de establecer mediciones o controles numéricos del tema de estudio. Ajá, para poder clarificar mi problema. Entonces, por ejemplo, yo quiero describir cuánto gana mi perfil de mercado para poder saber si me van a pagar o no. ¿Cuántas veces van o acudirían a mi consultorio para saber cada consulta cuánto le voy a cobrar? Ese es otro tipo de descriptivo, pero ¿qué? Cuantitativo, porque ahí estoy hablando de números. Frecuencia de compra, ¿sí? Ingreso o capacidad numérica, poder adquisitivo, que es también cuantitativo. Ajá. Ese tipo de detalles que se puedan describir numéricamente entran en un diseño de investigación descriptivo cuantitativo. ¿Sí se entendió la diferencia entre diseño descriptivo quali a un diseño descriptivo cuantitativo? ¿Sí o no? Sí, mis. Gracias, Sam. Bueno, los demás espero que sí hayan entendido, porque si no, como no me dicen nada. Ok.
El diseño causal, como su nombre lo dice, es entender la relación causa-efecto entre dos variables, dos o más variables. O sea, por ejemplo, quieren entender en su investigación si el género influye en que haya un consumo de su servicio nutricional al precio que ustedes están cobrando. O sea, el hecho de que sean mujeres o sean hombres explica por qué se consume o no su servicio nutricional al precio que establecieron. O sea, que si está caro, las mujeres no lo compran, y si está barato, los sí lo compran, y al revés, si está caro, los hombres sí lo pueden comprar y las mujeres no. Entonces ahí estamos evaluando la relación causa-efecto entre el precio y el género. ¿Ya vieron? Es un diseño causal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante entender estos tipos de diseños? Porque no es lo mismo si quiero yo encontrar causa-efecto o si quiero describir cualitativamente una situación, o yo quiero apenas conocer, ¿no? Explorar de qué trata un tema de investigación que no tenía ni idea y que aparte no hay información anterior al respecto. Entonces, de acuerdo al diseño, es la forma en la que yo como investigador voy a recolectar la información. Mientras un diseño exploratorio y un diseño descriptivo cualitativo utiliza entrevistas, por ejemplo, un diseño causal y un diseño descriptivo cuantitativo utilizan cuestionario, porque son cuantitativos, no son cualitativos. Y los instrumentos de recolección de información varían de cualitativos a cuantitativos. Por eso es importante la congruencia y la relación entre las etapas de la investigación. ¿Sí queda claro la diferencia entre diseños exploratorios, descriptivos y causales? Sí, Miss. Sí. Ah, bueno, Sí. entonces van a hacer un ejercicio para verificar su entendimiento de estos tres tipos de diseños de investigación. Pero Entonces, el son... último, Miss, porque lo movió. Estaba anotando. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? El cuarto movió el cuadro de texto y ya no lo vi para anotarlo. Ah, maestra, ¿me permite volver a copiar el slide que estaba Profesora, me cambiando? permite volver Y a cómo no, copiar. alumnos, se lo comparto. Gracias. Les digo. ¿Y ahora sí? Sí, ya, Miss. ¿Ya? Muy bien. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita son 12 personas. ¡Ay, qué bonito! Entonces son... Ok, equipo 1, Ale, Danae, Dariana y Diana, equipo 1. Equipo 2, Edith, Ingrid, Isaac, Julieta. Y equipo 3, Kenia, Mariela, Osvaldo y Sam. ¿Sí quedó claro los equipos o no, muchachos? Sí. A ver, entonces, equipo 1, conformado por las señoritas, puras señoritas, Ale, Sí. Danae, Dariana y Diana. Ajá. Van a investigar 3 ejemplos aplicados o con el diseño exploratorio, pero relacionado con nutrición. 3 ejemplos de diseño exploratorio de investigación aplicado a nutrición. Equipo 2, formado por Edith, Ingrid, Isaac y Julie. Van a investigar igual 3 ejemplos de diseño descriptivo, ¿sí? Cualitativo o cuantitativo, como quieran, pero que sea descriptivo, aplicado a nutrición. ¿Sí? Y el equipo 3... Miss, perdón, está fallando mi internet. ¿Me puede repetir, porfa? Permítame tantito, ahorita que termine le repito. Equipo 3 está formado por Kenia, Mariela, Osvaldo, uy, ese fue Dani, y Sam. ¿Sí? Entonces, este último equipo va a investigar 3 ejemplos de un diseño causal o también llamado explicativo aplicado a nutrición. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, repito las instrucciones, Isaac.
El equipo donde está, que es el equipo número 2, con Edith, Ingrid y Julie, van a investigar 3 ejemplos de diseño descriptivo, puede ser cualitativo o cuantitativo, aplicado a nutrición. ¿Sí que sí? Ahora Sí, sí, Miss, va a ser en presentación. por favor, si es tan amable. Entonces, a trabajar, muchachos, son 3:16. A las 3:20, no, no es cierto, es demasiado por aquí. A las 3:25 pregunto cómo van. 3:30, pregunto cómo van. ¿Sale? Sí, Miss, gracias. Sí, Nada, Miss. Alexa. ¿Ya se va a Gracias. acabar la reunión? ¿Va a iniciar otra? Calma, calma. Faltan todavía 4 minutos, mi estimado. Cuando queden uno, yo les aviso si la reinicio.